9 de mayo es el día que se conmemora en Rusia la victoria sobre Alemania. Para tener una idea de la magnitud de lo que esto significa, cerca de 30 millones de rusos murieron en esto, lo que es una muestra de que cada familia en Rusia ha tenido seguramente más de un muerto en esta guerra, ¿no? Lo cual hace que básicamente toca a todo el pueblo. Rara vez se da que un fenómeno así tiene como involucrados directos a todos los habitantes de un país. Habitualmente, si uno dice, por ejemplo, en la Argentina, lo que pasó con la guerra de Malvinas, uno se va a encontrar con un puñado de gente que tenía familiares o que estuvo presente o que tuvo algún contacto directo. La inmensa mayoría nunca tuvo ningún contacto directo. Bueno, acá sí, acá la inmensa mayoría lo tuvo, y si ese shock después de una guerra que vos técnicamente casi diría que fue una batalla en Malvinas, bueno, imagínense lo que es con la proporción que ha sucedido. A nosotros, pueblos que no tenemos esa historia, por lo menos reciente, guerrera, nos cuesta muchísimo imaginar lo que eso significa. Y no fue China Rusia el único, China también. China perdió entre 10 y 20 millones de personas a manos de Japón, ¿no? Eh, Apenas, ¿cuánto? Un siglo después de la guerra del opio, donde había perdido otros 50 millones de personas. Entonces esto a veces es lo que muestra que si bien tratan de ser prudentes, calmados, ¿qué es lo que viene en la mente de mucha gente en otros países cuando escucha hablar de Occidente? No es en la cultura, en los aportes muy bonitos que ha hecho Occidente a la humanidad, sino en estas tragedias. Cuando esto es lo que dejó Occidente, bueno, cuando esto marca la psique cultural de los pueblos, es muy difícil que esto vuelva atrás con el paso del tiempo, por lo menos en tiempos relativamente cortos. Eh, la población de Estados Unidos en ese momento era de 130 millones de personas. Rusia tenía 110 millones, si le sumamos Ucrania, que en ese momento era la Unión Soviética, eran unos 150 millones. Fíjense que hoy Rusia tiene 148 millones aproximadamente, ¿no? Lo que ha significado esta pérdida. Rusia perdió el 20% de su población, mientras que en la misma guerra Estados Unidos, que nos ha contado la historia, perdió apenas el 0,1%, 189.577 personas para ser más preciso lo que indican los registros oficiales. Rusia resistió 3 años, 10 meses y 16 días hasta que se produjo la victoria contra Alemania. Hay muchos países que hoy están muy belicosos, ¿no? Contra Rusia, cuyos dirigentes tienen muchas ganas de volver a sumarse a una guerra. ¿Cómo les fue la última gran guerra que conocen? Bueno, Polonia 35 días resistió, del 1 de septiembre al 6 de octubre de 1939, cuando se rindió. Dinamarca, un país que últimamente lo hemos notado muy hostil con Rusia, 6 horas. Del 9 de abril de 1940 al propio 9 de abril de 1940, porque no llegaron a 24 horas. Noruega resistió un poquito más, 62 días, del 9 de abril al 10 de junio de 1940. Los Países Bajos, otro país cargado de belicismo en estos días, apenas 5 días pudo contener a Alemania, entre el 10 y el 15 de mayo del 40. Bélgica ya fue una resistencia un poco más alta, 18 días, entre el 10 y el 28 de mayo de 1940. Y Francia, 46 días, del 10 de mayo al 25 de junio de 1940. Los franceses podían recordar además que su capital, París, se rindió sin combatir ante las fuerzas
del eje. Yugoslavia, 11 días, entre el 6 y el 17 de abril, y Grecia fue quien podíamos decir que resistió más, fueron 219 días, 24 contra Alemania, entre el 6 y el 30 de abril de 1941, y el resto lo había resistido en realidad desde octubre de 1940 hasta la intervención alemana contra Italia. Bueno, evidentemente las capacidades militares italianas estaban lejos de las alemanas. La invasión de Italia forzó la intervención de Alemania en esa guerra, complicándoles un poquito, podríamos decir, la existencia, ¿no? Esto comparado con los 1418 días que tuvo que combatir Rusia en las condiciones más extremas. Estados Unidos en realidad hizo su aparición un poco más tardíamente, pero sobre todo podríamos decir que se tomó en serio la guerra, si se puede usar este término, el 6 de junio de 1944, cuando se produjo la famosa invasión a Normandía, para desatar, en realidad para incrementar una presión militar en una guerra que no iba a terminar el 9 de mayo, en realidad como oficialmente festeja Rusia, sino que para Occidente esa guerra todavía permanece. Esa operación se llamó Operación Overlord, y la operación Overlord fue motivada en realidad por razones militares, pero no fueron las principales razones. Las razones militares para derrotar al Tercer Reich no fue lo que motivó en realidad a esa acción de las fuerzas aliadas occidentales encabezadas por Estados Unidos, sino en realidad la política que ya empezaba a diagramar Occidente de contención al avance soviético, ¿no? La presión soviética sobre el frente oriental alemán, que en principio parecía que Alemania, que había llegado hasta las orillas de Moscú, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Moscú y nos mostraron ahí las barricadas que se habían construido, algunas que todavía conservan, para detener el avance de los tanques, esas cruces gigantes de metal, para tratar de frenar el avance de los blindados alemanes, porque ya estaban ahí, estaban llegando a la ciudad, se podían ver las tropas alemanas desde las afueras de la ciudad. Stalin exigió un segundo frente a Occidente para que le alivien la presión que ejercía el ejército de la Alemania nazi en los primeros tiempos de la invasión soviética, pero ante la demora occidental, en 1943 ya el Ejército Rojo había empezado a mostrar una capacidad creciente de avanzar sobre Europa central y oriental. Se habían producido las batallas de Stalingrado y las de Kursk, y esto mostraba que la guerra cambiaba de tendencia. Ya no era Alemania la que avanzaba, sino que la iniciativa empezaba a estar en manos soviéticas, ¿no? Algo que Occidente no veía con buenos ojos, porque ya se pensaba en la posguerra, ya se sabía que Alemania no iba a ganar esa guerra, y el problema en realidad era la Unión Soviética. El verdadero enemigo para Occidente ya era la Unión Soviética, y simplemente el avance sobre Europa Oriental tenía otro objetivo. La verdadera operación Overlord lo que perseguía era que Estados Unidos y el Reino Unido aseguraran la presencia militar y política sobre lo que es Europa Occidental, Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania Occidental, porque el avance soviético iba a implicar que Europa iba a pasar a la esfera socialista soviética si Occidente no hacía algo rápidamente para impedirlo, ¿no?
esas diferencias ideológicas ya existían. En 1943 se las vio en la conferencia de Teherán y más tarde ya en Yalta los aliados empezaron a mostrar que no tenían una misma idea de qué era lo que había que hacer, ¿no? La solidaridad de los aliados occidentales con Rusia en realidad no era tal, sino básicamente era un componente estratégico para un equilibrio en un mundo post-Hitler. Normandía, en realidad, entonces, fue una ofensiva antinazi, eso no podemos negar, pero básicamente en realidad fue una operación geopolítica previa a la Guerra Fría, diseñada para impedir que haya una hegemonía soviética sobre Europa. Occidente no se quedó solo con eso y utilizó las bombas nucleares. Hiroshima y Nagasaki fueron las primeras ciudades en el mundo en conocer la devastación de un ataque nuclear. ¿Y eso qué fue sino una advertencia hacia los soviéticos? Algunos dicen, no, era para forzar la rendición de Japón. Japón ya no estaba en condiciones de combatir, no era necesario retirar dos armas nucleares, y curiosamente en una ciudad católica en Japón, ¿no? Qué casualidad que hayan elegido una ciudad católica, algo que alguna vez también se podía profundizar. ¿Cuáles fueron las razones que empujaron a esa decisión, ¿no? La guerra finalizó, la Unión Soviética festejó su triunfo sobre la Alemania nazi, pero Occidente no descansaba. Los planes de Occidente eran otros. Como ello la atestigua la operación Paperclip, que no fue más que un programa secreto estadounidense lanzado en 1945 para reclutar científicos, ingenieros y técnicos alemanes, muchos que habían trabajado para la Alemania nazi, y que el objetivo era traerlos a los Estados Unidos, ¿no? La OSS, lo que se conocía como Office of Strategic Services, era una agencia estatal estadounidense de inteligencia que precedió a la CIA, que reclutaba y gestionaba a los exoficiales de las ASS, de las SS, especialmente por su experiencia en la gestión de espionaje contra la Unión Soviética. Ahora muchos están rasgando las vestiduras si llegaron nazis durante el gobierno de Perón en la Argentina. La realidad es que es un botín de guerra que se repartían los aliados, pero también resultó que había oficiales nazis que no estaban muy inclinados por ir contra quien los había derrotado, ni la Unión Soviética, ni los Estados Unidos, que habían sido sus enemigos en la guerra, y prefirieron buscar otros horizontes. Allí Argentina aprovechó para obtener conocimientos tecnológicos de científicos que estaban dispuestos a venir prácticamente por nada. Pero bueno, esa hipocresía, ese doble estándar, hace que constantemente europeos y estadounidenses se escandalicen porque la Argentina reclutó técnicos, mientras que ellos lo que reclutaban eran oficiales de inteligencia, oficiales que eran los encargados de la masacre. En definitiva, un ingeniero es un ingeniero, es alguien con conocimiento técnico, que lo vuelca para su gobierno, independientemente de cuál sea el gobierno. Ahí es muy fácil decir, bueno, pero no había que colaborar con ese gobierno. Bueno, había que estar en el lugar para ver si era tan fácil. Hay ingenieros que trabajaban para capitalistas, hay ingenieros que trabajaban para nazis, hay ingenieros que trabajaban para comunistas. Obviamente, al derrotarse los nazis, se repartió ese botín y quienes pudieron se llevaron, no solo la Argentina. Bueno, esto lamentablemente, bueno, por el aparato de propaganda anglo-británico, han tenido la capacidad de mostrar como que, bueno, esto no sucedió en donde realmente sucedió, para usarlo como técnicas de represión o para desarrollar sus sistemas de misiles o sus bombas nucleares, cuyas raíces se encuentran precisamente en la Alemania nazi, y trataron de indicársela a un país que de alguna manera los desafiaba en ese momento, como era la Argentina, desde otra posición.
Volviendo a lo que sucedió en la guerra, Occidente en realidad nunca había terminado, nunca terminó la guerra contra Rusia. Y es más, si uno se pone a pensar, eh, tampoco tal vez la empezó. La Gran Guerra Patria, como le llaman los rusos a la Segunda Guerra Mundial, parecería en realidad un capítulo más de una serie de agresiones que se produjeron, por ejemplo, contra el pueblo ruso. No nos vamos a remontar a la época en que fueron agredidos por la comunidad lituano-polaca, que llegó hasta invadir Moscú y Polunzar, o para Suecia, que también atacaba las fronteras nortes del Imperio Ruso, sino vamos apenas al siglo XX, ¿no? Cuando se produce la Primera Guerra Mundial, se produce también casi simultáneamente la Revolución de Octubre, la Revolución Socialista, donde los bolcheviques, cuando llegan al poder, toman la decisión de firmar la paz en Brest-Litovsk con Alemania en 1918 y abandonaron entonces en consecuencia la guerra. Esto generó una reacción occidental que, por supuesto, estaba dirimiendo sus problemas internos, pero el Reino Unido, sobre todo, que era quien ha funcionado como el cerebro de Occidente durante los últimos años, las últimas décadas, diríamos, los últimos siglos, decidió que era un buen momento para que las potencias occidentales intervengan en la guerra civil rusa. Esto a nosotros casi nos lo han borrado de la etapa histórica, pero en lugar de pacificar o aceptar el nuevo gobierno ruso, considerando que este es el problema de los rusos, cómo se gobernaban y si el sistema era capitalista o comunista, era un problema realmente del pueblo ruso, la idea fue intervenir en esa revolución para que, entre otras cosas, uno de los objetivos era reabrir el frente oriental contra Alemania antes del armisticio, evitar la expansión del comunismo, que era un objetivo central. El comunismo era una herramienta para volver a atacar a Rusia, por algo Lenin es financiado desde Alemania, pero el objetivo era en realidad destruir a Rusia por dentro, utilizando el comunismo como eso para después luego tener la excusa de intervenir. No sé, tal vez empieza a sonar algo conocida esta historia, ¿no? Cambian los protagonistas, cambian las etiquetas, pero la matriz del proceso es el mismo. En ese momento había que apoyar entonces a los blancos, que eran los monárquicos, liberales, mencheviques, contra los bolcheviques rojos mayoritarios. Y además proteger los arsenales militares que los aliados le habían entregado a Rusia durante la guerra. Para eso Estados Unidos envió tropas al norte de Rusia, a la ciudad de Arcángel, a Vladivostok en Siberia. Hubo 5.000 soldados en la expedición Polar Bear en el norte y 8.000 en Siberia, estadounidenses. El Reino Unido también envió tropas al norte de Rusia, al Cáucaso y al sur, a Crimea. El Reino Unido que ambicionaba y ambiciona al día de hoy todavía la península de Crimea. Francia, con una escala un poco menor, envió tropas al sur. Francia siempre tuvo la idea de que Odessa tenía que ser una ciudad francesa porque la diseñó un arquitecto francés a pedido de Catalina II. Japón envió 70.000 soldados a Siberia para tratar de anexar territorios asiáticos a su imperio. La intervención finalmente, por todos conocida, fracasó y fue muy impopular dentro de las tropas occidentales y dentro de los pueblos occidentales. Las poblaciones cansadas de la guerra, lo último que tenían ganas era de enfrentar una nueva guerra. Y a veces las élites occidentales, cuando promueven estas guerras interminables, fatigan a su propia población, que por algunos periodos se pone un poco difícil de controlar. Entonces hay que retroceder, hay que generar y aprender a futuro, ¿no? A futuro iba a saber que no se puede atacar un país como era con la naciente Unión Soviética por una cuestión de problemas con Rusia y de problemas con el comunismo,
porque eso no es razón suficiente para que otros pueblos decidan ir a inmolarse. Por lo tanto, a futuro se va a trabajar sobre esto, se van a generar condiciones para que las sociedades occidentales se envenenen culturalmente contra el pueblo ruso y apoyen cualquier tipo de ataque en ese sentido, ¿no? Básicamente se consolidó el poder bolchevique y esto porque fue un error de cálculo, inclusive dentro de las mismas potencias occidentales. Una vez más vuelven a cometer el mismo error, fíjense, años después, 80, 70 y pico de años después, porque los bolcheviques eran quienes defendían a la madre patria, quienes defendían a la gran tierra rusa de los invasores extranjeros. Y los rusos tienen muchos problemas internos históricamente, pero también se suelen aglutinar ante la amenaza extranjera debido, ya lo hablamos en otro programa, a la historia de invasiones casi permanentes. Por lo tanto, Rusia terminó siendo la Unión Soviética, dado que la propia torpeza, probablemente de las potencias occidentales, permitió a los bolcheviques mostrarse eso, como el poder que se alineaba con la defensa de la patria. Finalmente, entre 1919 y 1920, comenzaron a retirarse las tropas occidentales. Por eso podríamos decir que este fue tal vez durante el siglo XX, para no irnos más atrás en la historia, fue tal vez uno de los primeros actos que podíamos considerar como los prolegómenos de la Guerra Fría. Una Guerra Fría que estaba en gestación, aunque todavía no tendría ese nombre, pero que ya funcionaba con los hechos de esa manera. Y que aparte fue una de las cuestiones que comenzó a sembrar cierta desconfianza entre la Unión Soviética y Occidente. Iban a ser las bases por las cuales la Unión Soviética comienza a entender que tienen la necesidad de tener un Estado fuerte y centralizado para resistir las intervenciones extranjeras y, de hecho, a generar un debate interno sobre cuán posible es la internacionalización de la causa obrera, que en ese momento encarnaba el marxismo-leninismo, dado que ante las amenazas que había, lo prioritario era subsistir y no ser aplastado por las potencias capitalistas. Bueno, pasó la Segunda Guerra Mundial, se produjo la derrota alemana y la Guerra Fría, que estaba en ciernes, que se venía preparando desde tiempo antes, hizo su aparición estelar, ¿no? No importó demasiado que hayan sido aliados. Al poco tiempo, la Guerra Fría iba a seguir hasta la época soviética, y después de la época soviética iba a seguir contra la Rusia actual. Fíjense, Imperio Ruso, Unión Soviética, y ahora nuevamente Rusia, que no es ni el imperio ni es comunista, y sin embargo Occidente, independientemente del cambio de gobierno, el cambio de régimen político ruso, sigue posando sus ojos en Rusia, presentando a Rusia como una agresora. Ahora, ¿quién es el verdadero agresor? Esto es una pregunta que también uno puede preguntarse. Tiene una respuesta bastante clara, pero para eso tenemos que trazar una perspectiva histórica, porque si hacemos un foco muy cerrado, empiezan cosas como, bueno, ¿quién cruzó los límites? ¿Quién cruzó la línea defensiva, la línea territorial que marcaba el límite de Ucrania? Rusia. Entonces Rusia es el agresor y no hay más para discutir. Bueno, hay toda una historia, hay una explicación de por qué pasan las cosas, y hay sobre todo un contexto. Esto no se produce de la nada, sino se produce en función de algo que ya se estaba generando y que fue en definitiva lo que colmó, la gota que colmó el vaso de la paciencia de Rusia.
Eh, en 1949, los países occidentales habían decidido que ya no era su enemigo la Alemania nazi o los restos del nazismo que pudieran haber quedado en el mundo. Esos restos del nazismo se utilizaban en realidad para regenerar sus propias capacidades, sobre todo en materia, como decíamos, de inteligencia, en materia represiva y demás, y que era hora de dar paso a una organización militar que representara una alianza entre el núcleo de los países más poderosos, muchos de los cuales, como Noruega o Dinamarca, apenas habían combatido unas horas antes de caer derrotados precisamente por la Alemania nazi. Bueno, su capacidad militar no parecía ser la mejor. Otros, muy influenciados históricamente por el Reino Unido, como por ejemplo Portugal, decidieron formar parte de lo que iba a ser la OTAN o la NATO, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuyos miembros iniciales fueron 12: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido. Bueno, si exceptuamos al Reino Unido y a los Estados Unidos, que fueron los países anglosajones que resistieron y ganaron la guerra, el resto había tenido un pobrísimo desempeño en el enfrentamiento con la Alemania, y de no ser precisamente por la Unión Soviética, probablemente todos hubiesen seguido bajo el sistema del nacionalsocialismo alemán. En 1952, 3 años después, la OTAN crece. Se incorpora Grecia y Turquía. Curiosamente, 2 rivales entre sí. Por eso entraron de a 2. Porque la Unión Soviética, la OTAN, aprovechaba esas cuestiones, las rivalidades, para conducirlos. ¿Cómo va a entrar un país y no entrar el otro? Eso podría arrojar al otro país en brazos de un rival político. Ahí aprendieron que se meten los dos adentro. Apenas 3 años después viene una segunda ampliación, e ingresa quien había sido el enemigo en la guerra apenas una década antes, Alemania. Esta vez Alemania Occidental, porque Alemania se había dividido en 4 partes: una para Francia, una para el Reino Unido, una para Estados Unidos y una que quedaba bajo administración soviética. Esta fue la Alemania democrática, o la Alemania, como se le conocía, Alemania Oriental, que quedó en manos precisamente de la Unión Soviética, y que se terminó por incorporar al bloque socialista, mientras los otros 3 sectores se unificaron en este nuevo frente anticomunista dentro de una Alemania capitalista, que fue la República Federal de Alemania, o la Alemania Occidental, como fue más conocida. En 1982 hubo que esperar 17 años para que se rompiera el equilibrio. Ya la Unión Soviética empezaba a dar signos de mala salud, y en 1982 ingresa un nuevo país que hasta ese momento, en algún momento había tenido simpatías por los países del eje, aunque no se había sumado a la Segunda Guerra Mundial, porque la España de Franco había tenido esa precaución. Franco tenía un régimen que podíamos identificar como un nacionalcatolicismo, con algunos puntos de cercanía con el fascismo y con el nazismo, con las potencias del eje, pero la realidad es que nunca terminó de cuajar la idea, y Franco consideró que España probablemente arriesgaba demasiado en una alianza con la Alemania de Hitler. Por lo tanto siempre se negó a esa alianza y mantuvo a España neutral, a pesar de ser un país capitalista, a pesar de ser un país que se lo tildaba de fascista, aunque técnicamente no lo era. España, con Franco, no se incorpora a la OTAN, y lo hará recién luego de la muerte de él y con el advenimiento del gobierno de la democracia española, ¿no?
este nuevo régimen que se instala pone a España dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Iban a pasar otra vez 17 años, perdón, el primero fueron 27 años, dije mal, 27 años, del 55 al 82. Ahora van a pasar 17 años más. Fue necesario que caiga la Unión Soviética para que se produzca la cuarta expansión y podíamos decir básicamente la aceleración del conflicto entre Rusia y la OTAN. En esta cuarta expansión, post-Guerra Fría ya, se incorpora la República Checa, Hungría y Polonia. En el 2004 se produce la quinta expansión. Fíjense qué rapidito ahora venimos. 5 años después, una super expansión, podríamos decir, dado que ingresan Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania. Los últimos países que han ido entrando, con Polonia podemos incluir, han sido básicamente los países más agresivos contra Rusia. Países que pertenecían al bloque soviético, que pertenecían algunos, la mayoría a la propia Unión Soviética, otros eran aliados de la Unión Soviética, ingresan al bloque enemigo, que era la OTAN, con una ferocidad nunca vista. Los miembros originales, a pesar de todo, sobre todo los más importantes, han sido moderados comparados con esta gente que ingresaba. 5 años después, parece que como un relojito, cada 5 años se produce una nueva expansión, esta vez entre Albania y Croacia. En el 2017, Montenegro, que se la arrebatan a Serbia, Serbia un histórico país amigo de Rusia, al cual ahora están intentando también sumar en las redes europeas, pierde Montenegro. Y 3 años después está la octava expansión con Macedonia del Norte. Y por último, y esto ya es mucho más reciente, año 23-24, en abril del 2023 se produce el ingreso de Finlandia y en el 2024 de Suecia, un país que yo creo que con Canadá comparten una imagen internacional de ser bonachones, de ser bondadosos y ser muy respetuosos, porque son muy progres, pero la realidad es que han participado en cuanto guerra ha habido y su historia solo se remonta a conflictos. La historia de Suecia es de conflictos permanentes. Esta visión de la Suecia pacifista y moderna, que ya se ha terminado, fue casi un espejismo, podríamos decir, ¿no? Básicamente hoy tenemos estos 32 países que integran la OTAN y que demuestran que no es en realidad Rusia quien ha avanzado sobre Europa y quien se transforma en una amenaza con Europa, sino todo lo contrario. Fuimos haciendo toda la secuencia, como de a poco cada vez más países iban ingresando en esto. Muchos otros también dicen, claro, pero eso pasaba porque la verdad la gente le tenía miedo al comunismo. Siguieron ingresando después del comunismo. No, porque en realidad le tienen miedo a Rusia, porque Rusia es un país expansivo, porque ellos lo vivieron y porque en realidad ha habido paralelamente a estas incorporaciones como una base lo que se conocen como revoluciones de color, golpes blandos, para condicionar el mundo a las necesidades del mundo anglosajón que controla la OTAN. En el año 2000 hicieron en Serbia la revolución bulldozer para derrocar a Milosevic. Generaron protestas masivas por considerar fraudulentas las elecciones, mecánica habitual. Fíjense que las elecciones son válidas cuando ganan los nuestros, son inválidas cuando ganan los otros. Ese es todo el resumen de todo esto. Generaron movimientos como el Otpor y la participación muy marcada de las ONG occidentales, que ahí demostraron para qué existían las ONG, para hacer estas cosas. En el año 2003 se produce la revolución de las rosas en Georgia,
un ex dirigente canciller soviético, Eduard Shevardnadze, se había quedado con el control del país, de Georgia. Bueno, movilizaciones, otra vez acusaciones de fraude electoral, y el movimiento de Khmara, con influencia occidental, toma el poder. Después de eso viene algo que les resultará más conocido, año 2004-2005, la Revolución Naranja en Ucrania, con Yulia Timoshenko como estrella. ¿Qué hicieron? Anularon elecciones y la victoria de Viktor Yushchenko. Protestas por manipulación electoral, la misma historia. Fíjense que era calcado. Las protestas son limpias cuando son nuestros candidatos. Surgió el movimiento Pora, el respaldo obviamente de las ONG occidentales y de los gobiernos occidentales que tenían un particular interés en Ucrania, porque Ucrania no es un país más, además de ser un país hermano de Rusia, es un país que es básicamente un tercio, o era un tercio de la población rusa. No es tan chico, es un país enorme, con gran potencial y demográficamente que podía ser realmente un actor importante con Rusia. Casi paralelamente, en el 2005, la revolución de los tulipanes en Kirguistán, con la salida del poder de Askar Akayev. Adivinen cuál fue la razón: corrupción y fraude electoral. Movimiento Kelkel con influencias occidentales. Podríamos haber reducido esta situación planteando que las organizaciones occidentales se habían golpeado y habían acusado a todos los gobiernos que venían del periodo, podríamos decir, de transición, ¿no? Es básicamente, uno puede ver los gobiernos que venían de la esfera soviética cómo iban siendo primero tibios y tratando de mantenerse neutrales, pero claro, a medida que se debilitaron, ya el occidente colectivo quería otra cosa y producía estos efectos. Y después, bueno, vamos a encontrarnos con algo, podríamos decir, la segunda vuelta, el Euromaidán, 2013-2014. Esta vez van a destituir a Víktor Yanukovych, movimientos proeuropeos, con el apoyo de las potencias occidentales, y con la idea de alejarlo de Rusia y de llevar al país a los brazos europeos. Finalmente se produce la revolución en Armenia, la revolución terciopelo en el 2018. En este caso el que renuncia es Sargsyan. También protestas esta vez por la extensión de su mandato, con movimientos inspirados otra vez en Occidente. Armenia está ahora en pleno proceso de separación, en una posición muy curiosa, dado que la mayor parte de los armenios viven en Rusia. Es un país que le ha debido históricamente la seguridad a Rusia, que ha sido quien se la ha garantizado. Bueno, pues ahora el nuevo gobierno se ha dedicado a ir boicoteando todos los lazos históricos con Rusia. Estas revoluciones todas compartieron características similares: movilización ciudadana masiva a través de protestas sostenidas, pacíficas en principio, que luego se transformaban en violencia, apoyadas por el financiamiento y el asesoramiento de ONGs y gobiernos occidentales, utilizando símbolos y colores para unificar a los participantes. Esta disgregación que a veces confunde se solucionaba bastante con la revolución, por ejemplo, de las rosas, y ya eso daba una identidad. El objetivo que tuvieron todos en común era ese: gobiernos democráticos liberales con orientación occidental. Entonces, ¿qué es lo que veíamos con esto? ¿Qué es lo que vimos con esto? En realidad, el cerco hacia Rusia. Pero faltaba el asalto final,
Rusia era demasiado fuerte para caer tan fácil. Se le fue rodeando la manzana a Rusia, tratando de producir una implosión interna al estilo de lo que sucedió con la Unión Soviética. Cercarla, llevarla a una crisis económica, rodearla de países enemigos, meter ONGs en su territorio y generar movimientos de protesta internos que terminen por tirar el gobierno ruso. Y eso es lo que muestra por qué Putin tomó las políticas que tomó en los últimos años, en sus años de gobierno en realidad, porque Rusia se defendía de esto y Putin sabía cómo era el mecanismo. Como sabía cómo era el mecanismo, hizo todo lo posible para abortar ese mecanismo. Hoy Ucrania es el gran ariete de la OTAN, está básicamente al borde del colapso general. Rusia, a pesar de su victoria, intenta tener un perfil negociador. Rusia ha permitido de alguna manera una tregua que ya violó Ucrania y ahora ha decretado en forma unilateral una segunda tregua de 3 días que Ucrania, por supuesto, tampoco acepta. Y que de alguna manera trata de hacerle un gesto de compromiso a Trump, viendo tal vez la posibilidad de que Occidente pierda su principal actor. Porque ha aparecido en escena Trump, y Trump tiene 2 razones poderosas para terminar con esta guerra. Por un lado, la está perdiendo, y si la escala puede terminar en una guerra nuclear, cosa que es un disuasivo bastante importante, y por otro lado, necesita disponer de todos los recursos posibles para reindustrializar a su país y poder ponerlo en una vía competitiva seria con China, dado que la capacidad de producción de China multiplica las capacidades occidentales. Por lo tanto, seguir gastando recursos en una guerra inútil para que hagan negocio de algunos vivos no es una solución que a Trump le pueda servir. Todo parecía más o menos que se iba a encaminar hasta que empezó a aparecer otra vez con fuerza el rostro del verdadero autor intelectual de todas estas cuestiones, que es el Reino Unido. Hay un dicho muy argentino que es que se le pega al chancho para que aparezca el dueño. Bueno, esto es más o menos lo que está haciendo Rusia, porque el dueño del chancho en realidad es el Reino Unido. El Reino Unido ha impulsado guerras a lo largo de los últimos 2 siglos, en la que han muerto decenas, si no cientos de millones de personas. Yo diría que estamos en varios centenares de millones de personas, a lo largo y ancho del mundo. Ha hecho las masacres más grandes, pero siempre lo ha hecho mostrando que tenía una razón para hacerlo, que no era el responsable, que era el país civilizado, y cuando ya no le daban sus fuerzas para hacerlo por sí mismo, comenzó a parasitar a los Estados Unidos y utilizar a los Estados Unidos para que continúen esa tarea, ¿no? Cada vez que el Reino Unido lo necesitó, arrastró a Estados Unidos a la guerra. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue, podríamos usar el término, persuadido por el Reino Unido y otros países asociados al Reino Unido para la necesidad de entrar en este conflicto. El Reino Unido ya no podía por sí mismo someter a otros países y necesitaba que una potencia militar mayor lo haga por ellos. Y el Reino Unido hizo lo que mejor sabe, que es la intriga. No hay que darse cuenta demasiado para saber que sí, Estados Unidos tenía sus intereses estratégicos propios, pero la realidad es que el Reino Unido jugó un papel
relevante, jugó un papel de condicionante, de acelerador, de catalizador de los proyectos, y ahora está haciendo nuevamente lo mismo. Desde esa visita de Boris Johnson abordando el primer acuerdo de paz que ya estaba listo para firmarse en el 2022, a lo que ha hecho en los últimos tiempos. Hoy tenemos la última noticia, mientras todo el mundo está tratando de negociar y de bajar los decibeles, ¿qué hace el Reino Unido? Impone una nueva ronda de sanciones, esta vez ya en forma lateral, porque ya nadie más quiere seguir sumándose a esta historia, ni los propios europeos saben bien cómo actuar. Estados Unidos no va a sumar sanciones ahora, y el Reino Unido acaba de sacar las sanciones más duras que pudieron contra 100 petroleros rusos, que 100 petroleros en realidad que se le asignan a Rusia como parte de la flota en las sombras para vender petróleo por valor más o menos de 24 mil millones de dólares. Kaja Kallas es la alta representante de la Unión Europea para asuntos de política exterior y seguridad. Apoya una nueva iniciativa. Estamos hablando de un contexto de negociaciones de paz, una nueva iniciativa donde quieren juzgar a los líderes rusos por crímenes de agresión contra Ucrania, por crímenes de guerra, básicamente. Muy interesante, sería la primera vez en la historia que el derrotado es el que pretende juzgar al vencedor. El 9 de mayo, hoy, fíjense la fecha simbólica, además que han elegido, justo el día que Rusia considera como la fecha más importante de su calendario, se reunieron en Lviv, Leópolis, en Ucrania, Kaja Kallas junto con ministros exteriores de 30 países europeos para firmar la declaración de Leópolis. Esa declaración respalda la creación de un tribunal especial que Kallas afirmó como un hecho para evitar que la agresión de Rusia no quede impune, y que ese tribunal someterá a los máximos responsables de la agresión contra Ucrania a rendir cuentas. Ese tribunal está respaldado por el Consejo de Europa y busca llenar el vacío legal existente, ya que el Tribunal Penal Internacional no tiene jurisdicción para juzgar crímenes de agresión en este caso específico. Por supuesto, la postura de Kallas ha generado tensiones con Rusia, inclusive ha sido incluida en la lista de personas buscadas por acciones hostiles. En resumen, Kallas desempeña un papel destacado en la promoción de mecanismos legales internacionales para responsabilizar a Rusia por su invasión a Ucrania, tratando de esta manera de cerrar todas las posibles formas de que la paz se abra lugar. Evidentemente esta gente tiene un solo objetivo, es que la guerra continúe y se endurezca. Y podríamos decir como colorario de todo lo que hoy estamos hablando, que se produjo la presentación de un libro de Carlo Massada. Es un libro que aconseja en algún momento a los europeos que en lugar de conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial, deberían prepararse para un conflicto, dado que en el año 2028 Rusia va a atacar Europa del Este. Un artículo de negocios.com expresa que el Banco Central Europeo, y esto es lo realmente, porque artículos de personajes como este hay a montones, pero ahora parece ser que el Banco Central Europeo celebró una reunión confidencial en la que presentó un informe detallado sobre la amenaza militar que representa a Rusia para Europa. Es un informe considerando la última decisión sobre la fijación de tasas de interés. O sea, para fijar las tasas de interés, el Banco Central Europeo
considera un escenario de una guerra con Rusia y quiere saber cómo va a ser el desempeño de la economía europea bajo una guerra con Rusia. Yo tal vez les podría decir que se ahorren el trabajo y si realmente hacen eso no van a tener economía, así que no diría que se ahorren esfuerzos, sería mejor evitar la guerra, pero bueno, no es lo que pretenden hacer. Y esto se suma a que la Comisión Europea ha instado a los hogares europeos a almacenar suministros de agua, medicamentos, baterías y alimentos por 72 horas como mínimo para sobrevivir sin ayuda externa, ante la posibilidad de una crisis climática, no es miserio, o un conflicto armado. Esta solicitud forma parte de la estrategia de preparación de la Unión, que incluye directrices y acciones claves para preparar a la ciudadanía y sus infraestructuras contra ataques potenciales en guerras, ciberataques, pandemias y desastres naturales. Todo esto, ¿qué es lo que constituye? Una advertencia realmente significativa. No es un tema menor que tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo hablen abiertamente de escenarios de guerra. Considerar un escenario de un conflicto armado para sostener las decisiones de política económica indica que para el Banco Central Europeo es lo suficientemente creíble como para afectar decisiones nacionales financieras de primer nivel. Lo mismo sucede con el tema de la Comisión Europea y sus advertencias. Kaja Kallas, una vez más, y Boris Pistorius de Alemania han advertido que Rusia podría atacar Europa entre el 2026 y el 2029 si no es contenida por Ucrania, en Ucrania. Por lo tanto, de esta manera es como intentan presionar a los gobiernos para que se jueguen a contener a Rusia en Ucrania. ¿Qué significa contener en Ucrania? Bueno, por lo que yo entiendo es enviar tropas a Ucrania, creyendo que Rusia se va a asustar, se va a limitar. La realidad es que no va a suceder eso. La economía de guerra, en realidad, en fase preparatoria, es otra muestra de una preparación especial para la guerra, tanto en el plano industrial como un cambio de mentalidad que ya no vea la guerra como imposible, sino como algo probable y planificable. Por lo tanto, si uno lo considera esto en términos de análisis de geopolíticos y militares, es realmente un cambio profundo en lo que tiene que ver con la percepción de seguridad continental, diferente a lo que estaba sucediendo y similar al clima que se fue generando en las grandes guerras europeas del siglo XX. Entonces, como cierre, como conclusión de todo esto que hemos expuesto hoy, ¿terminó en definitiva la Gran Guerra Patria? ¿O, por lo que estamos viendo, en realidad aún no ha terminado y los ciudadanos rusos todavía tienen un largo trecho por delante que recorrer?